Hoy nos encontramos con Abraham Maslow, quien es el fundador y líder espiritual del movimiento humanista dentro de la psicología. Buenos días, me complace saludarlo. Soy Abraham Maslow, nací en Nueva York el 1 de abril de 1908. Fui un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principal exponente de la psicología humanista. Esta corriente filosófica psicológica postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental y se manifiesta como una serie de procesos de búsqueda de la autorrealización y la autoactualización. Se suele clasificar como la tercera fuerza en psicología y está ubicada teóricamente entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Mis últimos trabajos me definen además como pionero de la psicología humanista y mi teoría conocida como la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de la necesidad más alta o superordinada. En mi teoría, postulo que únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta, ya que una necesidad suplida no genera por sí mismo ningún efecto. Otro principio fundamental es que las únicas necesidades que nacen con el individuo son las de la base, es decir, las necesidades fisiológicas y las demás surgen a partir de estas necesidades una vez ya hayan sido suplidas. Vamos a contarle un poco más de mi biografía. Nací en Brooklyn, fui el mayor de 7 hermanos cuyos padres eran inmigrantes, judíos procedentes de Ucrania. Yo era un niño pequeño en un barrio no judío. Era un poco como un ser negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí entre las bibliotecas y los libros. Iba a estudiar Derecho en un principio, pero finalmente fui a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. En diciembre de 1928, antes de terminar mis estudios, me casé con mi prima mayor durante esa época. Conocí a mi principal mentor, al profesor Harlow. Inicié una investigación estudiando el comportamiento sexual y la dominación de los primates. Bachiller universitario en 1930. Obtuve mi maestría en 1931 y mi doctorado en 1934. Todos en psicología y en la Universidad de Wisconsin. En ese año se propuso la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de las necesidades de Maslow, mi nombre, una teoría sobre la motivación humana. Un año después de mi graduación, volví a Nueva York para trabajar con Edward Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empecé a interesarme en la investigación de la sexualidad humana. Ahí encontré a otro menor, quien era nada más y nada menos que Alfred Adler, uno de los primeros colegas de Sigmund Freud. Entre 1937 y 1951 estuvo en la facultad del College de Brooklyn de la Universidad de Nueva York, donde asumí un cargo académico de profesor y comencé a dar clases de tiempo completo. En Nueva York entré en contacto con muchos inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, en especial a Brooklyn. Personas como Adler, Eric Fromm, Caleb Journey, así como varios psicólogos de la Gestalt y freudianos. En concreto, conocí a 2 mentores más, la antropóloga Ruth Benedict y el psicólogo de la Gestalt Max Wertheimer, a quienes admiré tanto personal como profesionalmente. Estos eran tan consumados en sus respectivos campos, tan maravillosos seres humanos para mí, que empecé a tomar nota acerca de ellos y de su comportamiento. Esta sería la base de mi investigación y pensamiento a lo largo de toda mi vida sobre la salud mental y el potencial humano. En 1951 me mudé a Boston y pasé a ser el jefe del departamento de psicología en la Universidad de Brandel, donde permanecí 10 años y tuve la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein,
quien me introdujo en el concepto de autorrealización y empecé en mi andura teórica. Fue aquí donde empecé mi cruzada acerca de la psicología humanista. La aplicación de mis teorías en la psicología laboral buscaba afianzar el estima de los trabajadores, ayudarlos a crecer, autorrealizarse e innovar en la empresa. Escribí extensamente sobre el tema, tomando prestadas las ideas de otros psicólogos y añadiendo mi propia aportación de forma significativa, destacando además los conceptos de la jerarquía de necesidades y autorrealización, los de metanecesidades, metamotivación y experiencias sublimes. Me convertí en el líder de la escuela humanista de la psicología que surgió en los años 1950 y en el 60, a la que me referí como la tercera fuerza más allá de la teoría freudiana y el conductismo. En 1964, la American Humanist Association me nombró el humanista del año, un logro muy orgulloso para mí, que me tiene muy orgulloso. En mis últimos años de vida, y ya semi retirado de la actividad de docente, me dediqué a un gran proyecto teórico no acabado, desarrollar una filosofía y una ética que concordaban con las hipótesis de la psicología humanista. El 8 de junio de 1970 morí en California a causa de un infarto por parte del miocardio. Hablemos un poco más de lo que viene a ser la teoría. Hablemos acerca de ella y profundicemos un poco más en el tema. Mientras trabajaba con monos, muy al principio de mi carrera, descubrí que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si estás hambriento o sediento, tenderás a calmar la sed antes que comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás estar un par de días sin agua. La sed es una necesidad más fuerte que el hambre. De la misma forma, si te encuentras muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no te permite respirar, ¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Por el otro lado, el sexo es bastante menos importante que cualquiera de estas necesidades. Aceptémoslo, no nos vamos a morir si no lo conseguimos. Tomé esta idea y creé la jerarquía de necesidades, además de considerar las evidentes, agua, aire, comida y sexo. El autor amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad y reaseguramiento, las necesidades de amor y de pertenencia, necesidad de estigma y la necesidad de actualizar el sí mismo, el self, en ese orden. Las necesidades fisiológicas son las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, proteína, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas que necesita nuestro cuerpo para seguir. También se incluye la necesidad de mantener el equilibrio del pH. Volverse demasiado ácido o básico nos mataría. Y de la temperatura 36.7 grados centígrados o cercano a él. Otras necesidades aquí incluidas son aquellas dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios, específicamente CO2, sudor, orina y heces, a evitar el dolor y a tener sexo, respectivamente. Para mí, estas eran de hecho las necesidades individuales y que, por ejemplo, una falta de vitamina C conduciría a esta persona a buscar específicamente aquellas cosas que en el pasado preveían vitamina C. Por ejemplo, el zumo de naranja es rico en vitamina C. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento, cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego con estas necesidades. Empezarás a preocuparte en hallar cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrás desarrollar una necesidad de estructura, de ciertos límites de orden. Viéndolo negativamente, te podrás empezar a preocupar no por necesidades como el hambre y la sed, sino por tus medios y ansiedades. Las necesidades de afiliación.
Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se completan, empiezan a entrar en escena las terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación general de comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales. Las necesidades de reconocimiento, en esta empezamos a preocuparnos por algo de la autoestima. Aquí decidí hablar sobre dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás, la necesidad del estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención y reputación, apreciación, dignidad e incluso el dominio. La alta comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Estos niveles son de necesidades de déficit o necesidades menos de. Si no tenemos demasiado de algo, tenemos un déficit. Sentimos la necesidad, pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, dejan de ser motivantes. Considero que todas las necesidades son esencialmente vitales. Incluso el amor y la estima son necesarias para el mantenimiento de la salud, pues todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos nosotros, como los instintos, los cuales llamo como necesidades instintoides, casi instintivas. En términos de desarrollo general, nos movemos a través de estos niveles como si fueran estadios. De recién nacidos, nuestro foco o casi nuestro completo complejo de necesidades está en lo fisiológico. Inmediatamente empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. Poco tiempo después buscamos atención y afecto. Un poco más tarde buscamos la autoestima. Imaginaros, esto ocurre dentro de los primeros 2 años de vida. Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está amenazada, podemos regresar a un nivel de necesidad menor. Sugiero que podríamos preguntarles a las personas sobre su filosofía del futuro. ¿Cuál sería su idea de vida o del mundo? Y así conseguir suficiente información sobre cuáles de sus necesidades están cubiertas y cuáles no. El último nivel es un poco diferente. Decidí nombrarlo como las necesidades de autorrealización, las cuales constituyen necesidades que no comprenden balance u homeostasis. Una vez logradas, continúan haciéndonos sentir su presencia. De hecho, tienden a ser aún más insaciables a medida que las alimentamos. Cabe aclarar que si quieres llegar a una verdadera autorrealización, debes tener llenas tus necesidades primarias, por lo menos hasta un cierto punto. Desde luego, esto tiene sentido si estás hambriento, vas hasta arrastrarte para conseguir comida. Si estás seriamente inseguro, tendrás que estar continuamente en guardia. Si estás aislado y desamparado, necesitarás llenar esta falta. Si tienes un sentimiento de baja autoestima, deberás defenderte de este estado o compensarlo con otro. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, no puedes dedicarte a llenar tus potenciales. Para explicar mejor, decidí tomar a un grupo de personas, en algunas figuras históricas, a otras que conocía, que me parecía que cumplían con los criterios de autorrealización. Entre estos tomé a Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Benedict Spinoza y otros. Luego me centré en sus biografías, escritos, actos y palabras de aquellos a los que conoció personalmente y así sucesivamente. De estas fuentes desarrollé entonces una lista de cualidades similares a todo el grupo, opuesta a la gran masa compuesta por el resto. Estas personas eran centradas en la realidad, lo que significa que pueden diferenciar de lo que es falso o ficticio de lo que es real y genuino. También eran personas centradas en el problema, o lo que es lo mismo, personas que enfrentan los problemas de la realidad en virtud de sus soluciones, no como problemas personales insolucionables o antes los que se someten. Creía que los fines no necesariamente justifican los medios.
que los medios pueden ser fines en sí mismos y que los medios, el viaje, entre comillas, eran con frecuencia más importantes que los fines. Poseían una manera peculiar de relacionarse con los demás. En primer lugar, tenían una necesidad de privacidad y se sentían cómodos estando solos. Eran relativamente independientes de la cultura y el entorno, apoyándose más en sus propias experiencias y juicios. Asimismo, no eran susceptibles a la presión social. Eran de hecho inconformistas en el mejor sentido. Además, poseían lo que yo le llamo valores democráticos, o sea, que eran abiertos a la variedad étnica e individual, e incluso la defendían, y disfrutaban de las relaciones personales íntimas con pocos amigos cercanos y miembros familiares, más que un montón de relaciones superficiales como mucha gente. Tenían un sentido del humor no hostil, prefiriendo las bromas a costa de sí mismos o de la condición humana, pero nunca dirigida a otros. Preferían aceptar a las personas como eran más que querer cambiarlas. La misma actitud la tenían consigo mismos. Si tenían alguna cualidad que no fuese dañina, la dejaban estar, incluso aunque fuese una rareza personal. En consonancia con esto surge la espontaneidad y simplicidad. Ellos preferían ser ellos mismos antes que ser pretenciosos o artificiales. De hecho, ante sus inconformidades, tendrían a ser convencionales a la superficie, precisamente lo contrario a los inconformistas menos autoactualizados que tienden a ser más dramáticos. Asimismo, estas personas tenían una cierta frescura de la apreciación, en la apreciación, una habilidad para ver cosas incluso ordinarias como preciosas. Por consiguiente, eran creativos, inventivos y originales. Y finalmente, tendrían una experiencia a vivir con mayor intensidad las experiencias que el resto de las personas. Una experiencia a la cual denominé como pico es aquella que te hace sentir como fuera de ti, como perteneciente a un universo, como pequeño o grande en virtud de tu pertenencia a la naturaleza. Estas experiencias tienden a dejar una huella sobre las personas que las viven, cambiándoles a mejor. Muchas gentes buscan este tipo de experiencias de forma activa. También son llamadas experiencias místicas y constituyen parte importante de muchas religiones y tradiciones filosóficas. Sin embargo, pienso que las personas que llegan a este nivel no son personas perfectas, pues descubrí una serie de imperfecciones a lo largo de mi análisis. En primer lugar, con bastante frecuencia sentían ansiedad y culpa, pero una ansiedad y culpa realista, no neurótica o fuera del contexto. Algunos de ellos eran idos, ausentes mentalmente, y por último, algunos otros sufrían de momentos de pérdidas de humor, frialdad y rudeza. Metanecesidades y metapatologías. Otra forma en la que podemos abordar la problemática sobre lo que es autorrealización es hablar de las necesidades impulsivas de los autorrealizados. Necesitaban lo siguiente para ser felices: verdad en vez de deshonestidad, bondad mejor que maldad, belleza, no vulgaridad o fealdad, unidad, integridad y trascendencia y trascendencia de los opuestos, en vez de arbitrariedad o elecciones forzadas, vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida, singularidad, no uniformidad blanda, perfección y necesidad, no inconsistencia o accidentalidad, realización en vez de ser incompleto, justicia y orden, no injusticia y falta de ley, simplicidad, no complejidad innecesaria, riqueza, no empobrecimiento ambiental, fortaleza en vez de deconstricción, juguerotonería, no aburrimiento ni falta de humor, autosuficiencia, no dependencia, búsqueda de lo significativo, no sensibilería. Pienso que mucho de lo malo que hay en el mundo actualmente viene dado porque no nos ocupamos demasiado de esos valores, no porque seamos malas personas, sino porque ni siquiera tenemos nuestras propias necesidades básicas cubiertas. Cuando un
actualizador no llena estas necesidades, responde con metapatologías, una lista de problemas tan largo como la lista de necesidades. Para resumirlas, diríamos que cuando un autoactualizador es forzado a vivir sin estas necesidades, desarrollará depresión, invalidez emocional, disgusto, alineación y un cierto grado de cinicismo. Hacia el final de mi vida, impulsé lo que se llamó la cuarta fuerza en psicología. Los freudianos y otros psicólogos profundos constituían a la primera fuerza, los conductistas la segunda, su propio humanismo, incluyendo a los existencialistas europeos, eran la tercera fuerza. La cuarta fuerza fue una psicología transpersonal, a la cual, partiendo de los filósofos orientales, investigaron cuestiones como la meditación, niveles altos de conciencia e incluso fenómenos paranormales. Probablemente el transpersonalista más conocido hoy en día sea Ken Wilber, autor de libros como The Eggman Project y The History of Everything. Muchas gracias.